¿Cuántas veces has cedido esperando respeto que nunca llegó? ¿Cuántas veces fuiste el bueno, el disponible, el comprensivo, solo para descubrir que tu bondad fue interpretada como debilidad? No fue error tuyo, fue cálculo de ellos, porque la gente no respeta lo que puede controlar, y tú les entregaste el control cada vez que sonreíste cuando querías gritar, cada vez que dijiste sí cuando querías decir no. Esa versión de ti que creías virtuosa era, en realidad, funcionalmente esclava. Maquiavelo lo entendió 5 siglos atrás. El poder no se gana con bondad, se gana con presencia, con la capacidad de entrar a un espacio y alterar su temperatura sin pronunciar palabra, con frialdad calculada que desarma porque no puede ser manipulada con aprobación ni castigada con rechazo. Eso es lo que este conocimiento te dará. No técnicas para gustar, sino estrategias para dominar. No carisma barato, sino presencia que intimida. Porque cuando dejas de necesitar validación, te vuelves impredecible. Y la imprevisibilidad es la primera forma de poder. Aquí no hay motivación, no hay esperanza reconfortante, solo hay verdad brutal. Fuiste condicionado para servir. Y ese condicionamiento te destruyó. Pero ese condicionamiento puede morir, y en su lugar puedes construir algo que la mayoría nunca poseerá. Control absoluto sobre tu psicología, tu presencia, tu destino, no porque te lo merezcas, sino porque decidiste tomarlo. Lo que viene ahora son 10 verdades que nadie te dirá, cada una más incómoda que la anterior. Cada una más necesaria que la última. 1. Matar al sirviente interior. Cada vez que buscas aprobación, entrenas a los demás para que te ignoren. No es que seas invisible por naturaleza, es que te volviste predecible. La gente solo respeta lo que no puede controlar, y tú les entregaste el control desde el primer día. Aprendiste a sonreír cuando querías gritar, a asentir cuando querías negar, a ceder cuando debías imponerte. Ese sirviente interior no nació contigo. Lo construiste, pieza por pieza, cada vez que tragaste tu verdad para complacer a alguien que jamás te lo agradeció. Y ahora ese sirviente dirige tu vida. La psicología lo llama condicionamiento operante. Yo lo llamo autodestrucción voluntaria. Cuando actúas desde la necesidad de validación, emites señales de debilidad que cualquier depredador social puede detectar. No necesitan palabras. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz, la velocidad con que cedes, todo grita sumisión. Y la sumisión invita al abuso, siempre. He visto hombres brillantes destruidos no por falta de talento, sino por exceso de amabilidad. Mujeres poderosas reducidas a sombras porque creyeron que la bondad era suficiente. No lo es. El sirviente interior opera bajo una lógica simple. Si soy bueno, me querrán. Pero la realidad funciona al revés. Cuanto más das sin límites, menos te valoran. Es la ley de la escasez aplicada a las relaciones humanas. Lo abundante se deprecia. Lo que se entrega sin resistencia pierde valor. Maquiavelo entendió esto 5 siglos atrás. Es mejor ser temido que amado, porque el amor depende del otro, y el miedo depende de ti. Cuando construyes tu identidad sobre la aprobación ajena, tu poder está en manos de quien menos lo merece. Matar al sirviente interior no es volverse cruel. Es recuperar el control sobre tus decisiones. Significa aprender a decir no, sin explicaciones interminables, a mantener tus estándares aunque incomoden, a desaparecer cuando no te respetan. Es dejar de negociar tu dignidad por migajas de afecto. La debilidad no está en sentir, está en permitir que tus emociones te conviertan en un instrumento de otros. Cuando eliminas la necesidad de gustar, te vuelves impredecible,
y la imprevisibilidad es el primer escalón del dominio. Pero hay un precio. Destruir al sirviente interior genera soledad temporal. La gente acostumbrada a tu docilidad se alejará, algunos con rabia, otros con decepción. Déjalos ir. No eran leales a ti, sino a tu utilidad. Este proceso no es cómodo. Duele descubrir cuántas relaciones se sostenían únicamente en tu capacidad de ceder. Duele reconocer que fuiste cómplice de tu propia sumisión. Pero ese dolor es temporal. La debilidad crónica, en cambio, te persigue toda la vida. Elige sabiamente qué sufrimiento prefieres. Y cuando finalmente mates al sirviente, te enfrentarás a algo peor: el vacío de no saber quién eres sin él. Porque durante años, él fue tu identidad. Sin su voz diciéndote qué hacer para agradar, ¿qué queda? Ahí es donde comienza la verdadera batalla. Porque matar al sirviente es solo el primer acto. Lo que construyas después determinará si fuiste libre o simplemente cambiaste de amo. Y la mayoría nunca llega tan lejos porque prefieren la esclavitud conocida al poder desconocido. Pero incluso sin el sirviente, aún crees que hay reglas justas, que si trabajas duro, te recompensarán, que la competencia es meritocrática. Esa ilusión es tu siguiente cadena. 2. La ilusión de que los débiles ganan. Te vendieron una mentira hermosa, que la bondad triunfa, que el esfuerzo honesto es suficiente, que la justicia prevalece. Es una narrativa reconfortante para mantenerte dócil. La verdad es más oscura. En el mundo real, los débiles no ganan. Sobreviven si tienen suerte. Pero ganar requiere algo que la moral convencional condena: la voluntad de manipular las reglas del juego. Los que dominan no son necesariamente los más trabajadores, sino los más estratégicos. Y la estrategia, en su forma más pura, es manipulación con propósito. Observa cualquier estructura de poder, empresarial, política, social. ¿Quién asciende? No el más honesto, no el más dedicado. Asciende quien entiende que el poder no se gana con mérito, sino con percepción. Si logras que otros te vean como poderoso, te vuelves poderoso. Es psicología básica. La confianza fabricada genera autoridad real. La gente sigue a quien proyecta certeza, no a quien duda éticamente. Y tú, educado en la moral del sacrificio, dudas constantemente. Esa duda te mantiene en la base de la pirámide, mirando hacia arriba, preguntándote por qué otros con menos talento te superan. La competencia no es justa, nunca lo fue. Es un teatro donde algunos conocen el guión y otros creen que están actuando improvisación. Los débiles, aquellos que creen que basta con ser buenos, operan bajo reglas imaginarias que nadie más respeta. Piensan que hay árbitros, que hay consecuencias morales automáticas. No las hay. Solo hay observadores que premian a quien mejor manipula la narrativa. He visto incompetentes brillantes ascender porque dominaban la psicología de la influencia. Y he visto genios fracasar porque esperaban que su trabajo hablara por ellos. El trabajo nunca habla. Tú debes narrar su valor. Esta ilusión de meritocracia es funcional para el sistema. Mantiene a las masas trabajando duro, esperando recompensas que nunca llegan de forma proporcional. Es control social disfrazado de ética. Cuanto más crees en la justicia inherente del esfuerzo, más fácil eres de explotar, porque no cuestionas por qué otros con menos dedicación obtienen más. Simplemente asumes que aún no has hecho suficiente, y sigues dando. Mientras tanto, los que entienden el juego real, el de la percepción, el dominio y la manipulación estratégica, toman lo que quieren sin esperar permiso. Aceptar esto es brutal. Significa admitir que fuiste ingenuo, que tu bondad fue interpretada como debilidad,
que tu ética te puso en desventaja. Duele más que cualquier traición externa porque es una traición interna. Descubrir que la versión de ti que creías virtuosa era, en realidad, funcionalmente estúpida. Pero esa aceptación es liberadora. Una vez que dejas de esperar justicia del universo, puedes empezar a crear tu propia versión de ella. Y esa versión no depende de moralidad abstracta, sino de control concreto. Pero el control requiere herramientas. Y la primera, la más letal, es algo que ya posees pero nunca has usado correctamente. 3. La confianza como arma, no como virtud. La confianza real no es sentirse bien contigo mismo. Eso es autoestima barata, psicología de autoayuda para débiles. La confianza es la capacidad de actuar sin validación externa, de imponer tu visión aunque nadie más la comparta, de sostener tu decisión incluso cuando todos duden. Es un arma psicológica que desarma a los demás porque no pueden manipularte con aprobación ni castigarte con rechazo. Cuando tu certeza no depende de ellos, pierden poder sobre ti, y eso los perturba, porque la gente necesita controlar a quienes la rodean para sentirse segura. He visto confianza falsa colapsar bajo presión mínima. Es la que se construye sobre logros, apariencias, opiniones ajenas. Cuando esas bases se tambalean, la persona se desmorona. La confianza real, en cambio, es independiente de resultados. Es filosófica, estoica. Surge de aceptar que puedes perderlo todo y aún conservar tu núcleo. Eso es lo que Maquiavelo llamaba virtud. No bondad moral, sino excelencia estratégica, la capacidad de adaptarse, dominar y sobrevivir sin depender de la misericordia de otros. Cuando posees esa certeza interna, tu presencia cambia. No necesitas hablar mucho, no necesitas probar nada, solo existes, y eso basta para intimidar. La confianza como arma se expresa en microconductas. Sostener la mirada 2 segundos más de lo cómodo, responder con silencios estratégicos, moverte sin prisa aunque todos esperen, hablar último en reuniones importantes. Estos gestos comunican dominio sin palabras. La psicología lo llama señales de estatus no verbal. Yo lo llamo imposición silenciosa. No agreges, no amenazas. Simplemente ocupas espacio psicológico y los demás inconscientemente se ajustan, retroceden, bajan la voz, buscan tu aprobación, porque la confianza genuina activa en otros el instinto de jerarquía. Pero construir esta confianza requiere destruir primero la necesidad de gustar. Mientras sigas midiendo tu valor por las reacciones ajenas, serás esclavo de la opinión. La transición duele. Significa perder amistades basadas en tu docilidad, enfrentar rechazo de quienes te preferían sumiso, aceptar que algunos te llamarán arrogante simplemente porque dejaste de pedir permiso para existir. Ese es el precio, y es negociable. O pagas con incomodidad temporal, o pagas con sumisión permanente. No hay tercera opción. El error común es confundir confianza con ostentación. La confianza real es silenciosa. No necesita demostraciones constantes porque no duda de sí misma. La ostentación, en cambio, grita porque teme ser ignorada. Cuando veas a alguien hablando demasiado sobre sus logros, sabrás que su confianza es frágil. La verdadera certeza se mueve como depredador, no como presa. Observa, espera, actúa solo cuando es necesario. Y cuando actúa, lo hace con precisión letal. Porque la confianza armamentizada no es reactiva, es calculada. Pero la confianza sin silencio es ruido, y el ruido delata debilidad. Lo que viene ahora es aún más perturbador. 4. El poder psicológico del silencio calculado. El silencio incomoda porque obliga a los demás a llenar el vacío, y cuando lo llenan, revelan más de lo que pretenden.
Es manipulación pasiva, control sin esfuerzo. Mientras tú callas, ellos hablan, se justifican, se exponen. La mayoría no soporta el silencio. Lo interpretan como juicio, como rechazo, como amenaza. Y en su desesperación por romperlo, entregan información, poder, control. Tú solo tienes que esperar. El silencio trabaja por ti, desarma sin tocar, domina sin palabras. Es la herramienta más subestimada en la psicología del dominio. En negociaciones, quien habla primero pierde. En conflictos, quien explica primero se debilita. En relaciones, quien llena cada silencio revela necesidad. Esto no es teoría, es mecánica conductual. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones, resolver ambigüedades, llenar espacios vacíos. Cuando callas estratégicamente, activas en el otro una ansiedad primitiva. Su mente no puede procesar tu intención. ¿Estás molesto? ¿Desinteresado? ¿Calculando? No saber los paraliza. Y en esa parálisis, tú maniobras. He usado el silencio para ganar discusiones sin pronunciar un argumento. Simplemente sostuve la mirada, esperé. Dejé que el otro se ahogara en sus propias palabras. Eventualmente, cedieron. No porque mi posición fuera superior, sino porque mi silencio generó una presión psicológica insostenible. Esto funciona porque la mayoría necesita validación constante. Cuando no se la das, entran en pánico interno. Empiezan a dudar de sí mismos, a sobreexplicar, a conceder terreno solo para obtener una respuesta. Cualquier respuesta. Tu silencio los vuelve suplicantes. Pero el silencio calculado no es mutismo pasivo-agresivo. Es omisión estratégica. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Hablas cuando tus palabras cambian el resultado. Callas cuando tu silencio genera más impacto. La diferencia está en el control. El silencio reactivo es miedo. El silencio estratégico es dominio. Cuando dominas esta distinción, te vuelves impredecible. Y la imprevisibilidad genera respeto, porque la gente no puede catalogarte. No pueden manipularte con las técnicas habituales. Eres un enigma. Y los enigmas intimidan. El peligro es volverse adicto al silencio como defensa en lugar de estrategia. Algunos lo usan para esconderse, no para dominar. Se callan por inseguridad, no por cálculo. Eso no es poder, es evasión. El silencio poderoso es activo. Eliges no hablar porque tienes algo mejor que hacer con tu energía. El silencio débil es pasivo. No hablas porque no sabes qué decir. Aprende a distinguir cuál operas, porque el primero construye presencia, el segundo construye irrelevancia. Pero el silencio sin acción es cobardía disfrazada, y la acción sin decisión es caos. Lo que te paraliza no es el miedo al fracaso. 5. La vacilación como debilidad aprendida. Vacilaste porque te enseñaron a dudar. Te dijeron que pensar demasiado era virtud, que la precaución era sabiduría, que precipitarse era peligroso. Mentiras funcionales para mantenerte estático. La vacilación no es reflexión profunda, es miedo disfrazado de prudencia. Y ese miedo fue instalado en ti por sistemas que necesitan personas obedientes, no decisores audaces. Cada vez que vacilas, cedes terreno. Cada momento de duda es un momento en que otro, menos capaz pero más resuelto, toma lo que pudo ser tuyo. La vacilación es la muerte en cámara lenta del potencial. La psicología lo llama parálisis por análisis. Yo lo llamo autosabotaje sistematizado. Tu cerebro genera escenarios catastróficos para justificar la inacción. ¿Y si fallo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no soy suficiente? Esas preguntas no buscan respuestas, buscan excusas.
porque mientras preguntas, no actúas. Y mientras no actúas, te sientes seguro, pero esa seguridad es ilusoria. La vida no premia la precaución infinita, premia la decisión ejecutada, incluso si es imperfecta, porque la acción genera información. La vacilación solo genera más vacilación. He visto oportunidades evaporarse mientras alguien pensaba bien las cosas. He visto relaciones morir porque uno de los dos esperó el momento perfecto que nunca llegó. He visto negocios perdidos, ascensos negados, vidas enteras consumidas en el limbo de «todavía no estoy listo». La preparación infinita es procrastinación elegante. No existe el momento perfecto, existe el momento en que decides que es suficiente. Y esa decisión no viene de certeza externa, viene de voluntad interna. Los que dominan no esperan señales del universo, crean las condiciones y avanzan. La vacilación también es contagiosa. Cuando vacilas, comunicas inseguridad, y la inseguridad invita a que otros tomen el control. En reuniones, el que vacila pierde autoridad. En conflictos, el que duda primero cede primero. En liderazgo, la vacilación es letal, porque la gente no sigue a quien parece perdido, sigue a quien proyecta dirección, aunque esa dirección sea equivocada. Prefieren un líder decidido y errado a uno indeciso y correcto. Es irracional, pero es así. La certeza, incluso falsa, genera más lealtad que la duda honesta. Eliminar la vacilación no significa actuar impulsivamente. Significa reducir el tiempo entre decisión y ejecución. Evalúas rápido, decides rápido, actúas. Si fallas, ajustas, pero no te quedas paralizado esperando garantías que no existen. Esta habilidad se entrena. Empieza con decisiones pequeñas. ¿Qué comer? ¿Qué ruta tomar? ¿Qué responder en mensajes? Decide en 3 segundos y ejecuta, sin revisar, sin renegociar contigo mismo. Con el tiempo, esa velocidad se traslada a decisiones mayores. Y cuando logres decidir sin tortura interna, habrás matado a uno de tus enemigos más persistentes. Pero la decisión sin fundamento filosófico es arrogancia hueca. Y para eso, necesitas entender lo que Maquiavelo realmente enseñó. 6. La doctrina de la audacia de Maquiavelo. Maquiavelo no escribió para tiranos, escribió para sobrevivientes, para quienes entienden que la moralidad es un lujo de los protegidos, no una estrategia de los vulnerables. Su doctrina de la audacia es simple. Es mejor arrepentirse de una acción que morir en la indecisión. Los moralistas lo odiaron porque expuso la verdad que todos practican, pero nadie confiesa. El poder no se gana con bondad, se gana con estrategia. Y la estrategia, cuando es efectiva, parece cruel a los ojos de quienes nunca tuvieron que luchar por su supervivencia. La audacia maquiavélica no es temeridad, es acción calculada en momentos donde otros se paralizan. Es la capacidad de tomar decisiones irreversibles sabiendo que el fracaso es posible, pero la inacción es segura muerte. Maquiavelo estudió a César, a Borgia, a los Medici. Ninguno triunfó siendo piadoso. Triunfaron siendo implacables cuando la situación lo demandaba y generosos cuando la generosidad servía a su poder. Eso es lo que la moral simplista no comprende. El poder real es fluido, adaptativo, no dogmático. Cambia de táctica según el terreno, porque el terreno siempre cambia. En El Príncipe, Maquiavelo advierte: los que construyen su poder sobre bondad ajena viven a merced de esa bondad, pero los que construyen su poder sobre miedo y respeto controlado dominan su destino. Esto no es sadismo, es reconocimiento de la naturaleza humana. La gente es voluble, ingrata, cobarde,
Te ama cuando les conviene y te traiciona cuando el viento cambia. Confiar en su amor es suicidio estratégico. Confiar en su miedo, el miedo a las consecuencias de traicionarte, es pragmatismo. Y el pragmatismo es la única moral que sobrevive al contacto con la realidad. La audacia maquiavélica se manifiesta en microactos cotidianos. Decir no sin justificarte, tomar crédito por tu trabajo, confrontar en lugar de evadir, actuar antes de tener todos los datos. Cada uno de esos actos entrena tu capacidad de operar bajo incertidumbre, porque la vida es incertidumbre perpetua. Los que esperan certeza total nunca actúan, y los que nunca actúan nunca dominan. Dominar requiere moverte cuando otros se paralizan. Eso es audacia. No es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Pero aquí está la trampa. La audacia sin identidad sólida es autodestrucción. Maquiavelo también advirtió contra el exceso de riesgo, contra la brutalidad sin propósito, contra la crueldad gratuita. La audacia efectiva está al servicio de un objetivo claro. No actúas por actuar. Actúas para construir, para dominar, para proteger lo que es tuyo. Sin ese norte, la audacia se vuelve caos, y el caos no intimida, solo destruye, incluyéndote a ti. Pero incluso la audacia fracasa si tu identidad colapsa bajo presión, y la mayoría no tiene identidad, solo tiene máscaras. 7. La confianza como identidad, no como mentalidad. La confianza no es algo que adoptas los lunes y abandonas los viernes. No es un estado de ánimo ni una técnica motivacional. Es tu identidad operativa, la arquitectura desde la cual interpretas el mundo. Cuando la confianza es solo mentalidad, cualquier rechazo la derrumba. Pero cuando es identidad, los rechazos son datos, no veredictos. Alguien te dice que no, y en lugar de cuestionarte, cuestionas su capacidad de reconocer valor. Esa inversión es el núcleo del dominio psicológico. No eres tú quien debe probar su valía. Son ellos quienes deben probar que merecen tu tiempo. La identidad se construye en privado, no en público. En las decisiones que nadie ve. Levantarte cuando no quieres, cumplir contigo mismo cuando nadie supervisa, mantener estándares aunque nadie los exija. Esos actos invisibles son los cimientos. La confianza pública que otros admiran es solo la manifestación de esa estructura interna. Cuando esa estructura es sólida, las crisis externas no te desestabilizan. Puedes perder dinero, relaciones, estatus y aún conservar tu núcleo. Porque tu identidad no depende de lo externo, depende de lo que construiste en silencio. He conocido personas exitosas con identidades frágiles. Un fracaso económico y colapsan. Una ruptura emocional y se desintegran. Porque nunca construyeron identidad real. Solo acumularon validaciones externas. Cuando esas validaciones desaparecen, quedan vacíos. En contraste, he conocido personas con poco estatus, pero identidad férrea. Pueden atravesar infiernos y salir intactas, no porque sean inmunes al dolor, sino porque su sentido de sí mismas no depende de circunstancias temporales. Eso es poder filosófico. Eso es lo que los estoicos llamaban la ciudadela interna. Para construir confianza como identidad, debes primero destruir las identidades prestadas. ¿Cuánto de lo que crees sobre ti viene de otros? ¿Cuántas de tus metas son realmente tuyas y cuántas son expectativas heredadas? Cuando eliminas lo impuesto, lo que queda puede ser aterrador. Porque tal vez descubras que no sabes quién eres sin la aprobación de tus padres, sin el reconocimiento de tu trabajo, sin la validación de tus amigos. Ese vacío es el punto de partida. Desde ahí, reconstruyes. Pero esta vez, con materiales que eliges tú. El proceso no es rápido ni cómodo.
Requiere confrontar cada creencia limitante, cada miedo disfrazado de prudencia, cada excusa disfrazada de realismo. Requiere soledad, porque las voces externas interferirán. Requiere crueldad contigo mismo, no en el sentido de castigarte, sino en el sentido de no permitirte mentiras reconfortantes. Y al final, lo que construyas será inamovible, porque nadie te lo dio, tú lo forjaste, y lo que forjas en el fuego del autoconocimiento brutal no se rompe con el viento de la opinión ajena. Pero esa identidad inquebrantable debe manifestarse en conducta. Y la conducta más poderosa es la que los demás no pueden descifrar. 8. Volverse psicológicamente inaccesible. Ser inaccesible no significa aislarte. Significa operar desde un espacio psicológico donde las emociones ajenas no dictan tus decisiones. La gente intenta manipularte constantemente, con culpa, con aprobación, con amenazas, con afecto. Cuando eres accesible emocionalmente, esas tácticas funcionan. Te mueves, cedes, ajustas. Pero cuando eres inaccesible, sus intentos rebotan. No porque no sientas, sino porque has aprendido a sentir sin reaccionar. Esa separación entre emoción y acción es la clave del control interno. Y el control interno genera control externo. La inaccesibilidad psicológica se entrena. Empieza con no responder inmediatamente a provocaciones. Alguien te insulta y en lugar de explotar, observas tu impulso sin actuar sobre él. Esa pausa de 3 segundos es entrenamiento. Con el tiempo, esa pausa se expande. Puedes sentir rabia y elegir silencio estratégico. Puedes sentir miedo y elegir acción calculada. La emoción existe, pero no gobierna. Es información, no dictador. Cuando logras esa disociación, te vuelves imperturbable. Y lo imperturbable es percibido como amenaza por quienes dependen de la reactividad ajena para sentirse poderosos. He visto negociadores perder millones porque no pudieron controlar su necesidad de validación inmediata. Firmaron contratos desfavorables solo para sentir que cerraron el trato. He visto líderes destruir equipos porque su ego necesitaba aprobación constante. No podían tolerar desacuerdos sin interpretarlos como traiciones. En contraste, quienes dominan la inaccesibilidad emocional pueden recibir críticas, rechazos, incluso traiciones, y seguir operando con claridad estratégica, porque su psicología no está atada a las fluctuaciones del entorno. Están anclados internamente. Pero aquí está el peligro. La inaccesibilidad mal calibrada se convierte en desconexión patológica. Dejas de sentir no porque elijas, sino porque te anestesiaste. Eso no es poder. Es trauma sin procesar disfrazado de estoicismo. La inaccesibilidad real es selectiva. Eliges con quién conectas, cuándo bajas la guardia, qué emociones priorizas. No es ausencia de sentimiento. Es gestión deliberada de energía emocional. Inviertes tu capacidad de conexión en lo que vale y niegas acceso a lo que solo busca drenarte. Volverse inaccesible también significa aceptar que algunos te llamarán frío, distante, desalmado. Déjalos. Su necesidad de etiquetarte revela su necesidad de controlarte. Cuando no pueden leerte, cuando no pueden predecirte, pierden su herramienta favorita, la manipulación emocional. Y eso los aterroriza, porque si no pueden manipularte con emociones, tendrán que lidiar contigo en términos racionales. Y en términos racionales, probablemente no tengan argumentos. Tu inaccesibilidad los fuerza a subir el nivel, y la mayoría no puede. Pero la inaccesibilidad sin dominio emocional es fragilidad oculta, y el dominio emocional es la frontera entre poder real y teatro psicológico. 9.
El control emocional como fundamento del poder. Las emociones no son el enemigo. La reactividad emocional sí lo es. Sentir rabia, miedo, tristeza, eso es humano. Actuar impulsivamente desde esas emociones, eso es debilidad. El control emocional no es supresión, es procesamiento consciente. Sientes el impulso, lo reconoces, evalúas si actuar sobre él sirve a tus objetivos y solo entonces decides. Esa pausa entre estímulo y respuesta es donde vive el poder. Los animales reaccionan. Los humanos débiles reaccionan. Los que dominan responden. Y hay un abismo entre ambos. La neurociencia lo confirma. El córtex prefrontal, responsable de decisiones estratégicas, solo se activa cuando frenas la reacción automática de la amígdala. Si permites que tus emociones primitivas gobiernen, operas desde el cerebro reptil, ataque, huida, sumisión. Pero cuando insertas esa pausa consciente, activas el cerebro superior. Desde ahí puedes calcular, manipular variables, elegir la respuesta óptima en lugar de la más visceral. Ese es el fundamento biológico del control. No es filosofía abstracta. Es arquitectura cerebral que puedes entrenar. He usado control emocional para ganar confrontaciones donde estaba objetivamente en desventaja. Mientras el otro gritaba, yo hablaba bajo. Mientras el otro se aceleraba, yo me ralentizaba. Esa asimetría los desarmaba, porque esperaban un combate de intensidades iguales. Pero yo no luché en su terreno. Bajé la temperatura hasta que su rabia se viera desproporcionada, patética. Y en ese contraste, gané sin argumentar. Porque quien pierde el control emocional, pierde la percepción de autoridad. Y la percepción es todo. El control emocional también protege de la manipulación. Cuando alguien intenta provocarte, con insultos, indiferencia fingida, acusaciones, su objetivo es hacerte reaccionar, porque en la reacción revelas tus puntos débiles. Pero si no reaccionas, si mantienes compostura glacial, ellos se frustran, su táctica falla, y en esa frustración se exponen. Ahora tú tienes información sobre cómo intentan manipularte, y esa información es poder, porque la próxima vez puedes usar su táctica contra ellos. El manipulador manipulado es el espectáculo más satisfactorio del dominio psicológico, pero el control emocional exige un precio alto. Soledad operativa, porque la mayoría vive esclavizada por emociones, y cuando tú no lo estás, no entienden tu lógica. Te acusan de ser calculador, frío, maquinador. Sí, exactamente. Porque mientras ellos son juguetes de sus impulsos, tú eres arquitecto de tus respuestas. Y esa brecha es insalvable. No pueden conectar contigo porque operan desde paradigmas distintos. Aceptar esa soledad es parte del proceso. No buscas aprobación, buscas efectividad. Y la efectividad raramente es popular. Pero todo ese control interno es invisible hasta que lo manifiestas físicamente. Y ahí es donde la presencia se convierte en arma. 10. La presencia como arma. La presencia no es carisma. El carisma busca gustar. La presencia busca dominar. Entras a un espacio y el espacio se ajusta a ti, no al revés. No es magia. Es lenguaje corporal calibrado, tono de voz controlado, timing perfecto y, sobre todo, ausencia de necesidad de aprobación. Cuando no necesitas que te noten, todos te notan. Porque la desesperación por atención es repelente. La indiferencia selectiva es magnética. Tu presencia comunica, estoy aquí porque elegí estar, no porque necesito estar. Y esa autonomía es lo que intimida. Maquiavelo no solo hablaba de estrategias escritas, hablaba de cómo los hombres se someten ante quienes proyectan certeza física.
César no dominaba solo con ejércitos, dominaba con presencia. Entraba al Senado y la temperatura cambiaba. Eso es lo que debes cultivar, la capacidad de alterar ambientes sin hablar. Caminas más lento que los demás. Sostienes la mirada un segundo más. No llenas silencios incómodos. Dejas que otros se retuerzan en su propia ansiedad. Cada uno de esos microgestos comunica jerarquía, y la jerarquía social es mayormente percepción. He visto personas físicamente pequeñas dominar salas llenas de hombres grandes, no por volumen de voz, sino por densidad de presencia. Se mueven con economía de movimiento, no gesticulan desesperadamente, no buscan validación con la mirada, simplemente ocupan su espacio como si fuera suyo por derecho divino. Y el cerebro humano, programado para detectar jerarquías, responde. Los demás retroceden, bajan la voz, esperan permiso para hablar. Todo esto sucede inconscientemente, porque la presencia activa instintos primitivos que ninguna lógica moderna puede cancelar. Construir presencia requiere eliminar toda señal de inseguridad. Las muletillas verbales, los movimientos nerviosos, la prisa injustificada, todo debe morir. Hablas solo cuando tienes algo que decir, te mueves solo cuando hay razón, respondes solo cuando la respuesta cambia algo. El resto es silencio y quietud. Esa economía de expresión genera misterio, y el misterio genera intriga. La gente no puede catalogarte fácilmente, no pueden predecirte. Eso los inquieta, y la inquietud que generas en otros es proporcional al respeto que te otorgan. Pero la presencia sin sustancia es teatro vacío. Si proyectas dominio pero colapas bajo presión, serás expuesto. La presencia real viene de todo lo anterior: identidad sólida, control emocional, audacia maquiavélica, inaccesibilidad psicológica. Es la manifestación externa de un sistema interno inquebrantable. Cuando ese sistema está alineado, tu presencia no es actuación, es expresión natural de lo que eres. Y cuando lo que eres es psicológicamente dominante, tu sola existencia se convierte en amenaza para quienes viven en sumisión, no porque los ataques, sino porque tu existencia les recuerda que ellos eligieron ser débiles. Ahora sabes lo que la mayoría nunca comprenderá: que la presencia no se mendiga, se impone, que el respeto no se gana siendo bueno, se conquista siendo inquebrantable, que el poder no viene de fuera, viene de la decisión interna de no volver a ceder terreno psicológico jamás. Todo lo que acabas de absorber es inútil si permanece como conocimiento pasivo. El conocimiento sin ejecución es masturbación intelectual. Y tú no viniste aquí para sentirte bien, viniste para transformarte. Pero la presencia sin reglas que la sostengan colapsa bajo presión. Necesitas fundamento, necesitas la arquitectura completa del dominio maquiavélico. Por eso vas a hacer algo ahora mismo. Vas a ver el video anterior. Domina esta regla y nadie se atreverá a desafiarte. Maquiavelo. No es sugerencia, es orden, porque ese video contiene la regla central que convierte todo lo que aprendiste aquí en sistema operativo. Sin esa regla, tienes fragmentos. Con ella tienes estructura completa de poder psicológico. Cuando termines de verlo, vas a escribir en los comentarios: la presencia es mi derecho, no mi búsqueda. Escríbelo exactamente así. No porque necesite tu confirmación, sino porque al escribirlo, activas el compromiso público. Y el compromiso público cambia conducta. Es psicología básica. Úsala a tu favor, o sigue siendo juguete de quienes sí la dominan. No hay despedidas aquí, solo hay elección. ¿Regresas a ser el sirviente que fuiste, o te conviertes en el soberano que puedes ser? El poder no espera,
Tú decides si lo tomas o si lo observas desde lejos mientras otros lo usan contra ti.